sexta legislatura de la Cámara de Diputados. Les da la más cordial bienvenida a la firma del convenio de colaboración entre la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano y el Instituto Cervantes. En este acto nos distinguen con su presencia, en representación del diputado Ricardo Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Arturo Ávila Anaya. Muchas gracias, diputado. Muy buenos días. Muchas gracias. La presencia de la diputada Kenia López Rabadán, vicepresidenta de la mesa directiva de este cuerpo colegiado. Muchas gracias, diputada. Nuestro invitado especial en esta ocasión, el doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Muchas gracias, doctor García Montero. Agradecemos también la presencia del diputado Raúl Bolaños Cacho Cue, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, diputado. Del diputado Víctor Samuel Palma César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Del maestro Mauricio Fara Guevara, secretario general de la Cámara de Diputados. De la secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, Alisa Klip Moshinsky. Muchas gracias, secretaria. Del consejero de la Embajada del Reino de España en México, el señor Rodrigo Reyero. Muchas gracias, señor Reyero. De la directora de Cultura del Instituto Cervantes, la señora Raquel Calella. Del maestro Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro. Y el maestro Adolfo Román Montero, director general de Asuntos Jurídicos de este cuerpo colegiado. Muchas gracias. Para dar un mensaje de bienvenida y hablar sobre el convenio de colaboración que hoy se firma, tiene el uso de la palabra el maestro Mauricio Fara Guevara. Por favor, secretario general. Gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Doctor Luis García Montero, director general del Instituto Cervantes. Distinguido Rodrigo Reyero, consejero de la Embajada del Reino de España en México. Señora Raquel Celaya, directora de Cultura del Instituto Cervantes. Estimadas diputadas y diputados, amigas y amigos, bienvenidos todos. Gracias por su presencia. Es para mí un honor darles la bienvenida a este significativo evento, en el que la Cámara de Diputados y el Instituto Cervantes suscriben un acuerdo de intercambio cultural para fortalecer la proyección internacional de nuestras expresiones artísticas. Con este convenio, tanto la Cámara como el Instituto potenciarán sus esfuerzos para promover la riqueza de nuestra literatura y nuestras artes en México y en el mundo. El motor de este acuerdo es el espíritu de cooperación de las instituciones firmantes para un propósito común: fortalecer la difusión de la cultura que portan y enriquecen los millones de hablantes del español en todo el planeta. Esta alianza, que hemos promovido desde la Cámara de Diputados, es convergente con los objetivos del Espacio Cultural San Lázaro, un proyecto que desde su creación ha buscado precisamente acercar a la ciudadanía a la Casa del Pueblo y lo hace a través de actividades que van más allá del ámbito legislativo y político y que se abren a una reflexión mucho más amplia, esto es, filosófica, histórica, artística y humanística. En este espacio se busca integrar la cultura y la política en un mismo proceso de construcción de ciudadanía, porque en efecto, cultura y política no son campos aislados. En México, grandes personajes de la cultura, como Jaime Sabines y Carlos Pellicer, desplegaron esta doble faceta artística y política. Ambos ocuparon una curul en esta misma Cámara de Diputados, trayendo las letras y la poesía al corazón de la política. En este contexto hay que tener presente dos referencias: que el español es hoy el cuarto idioma más hablado en el mundo, con cerca de 595 millones de hablantes, y que México es un pilar fundamental
en esta vasta comunidad lingüística. Con 127 millones de mexicanos hablando español, somos una potencia en el uso del idioma y también en la creación y difusión de expresiones culturales y artísticas que atraviesan fronteras a la vez que conectan pueblos y cultura. Cabe destacar nuestras coincidencias institucionales. El Instituto Cervantes es una institución pública de España con más de 30 años dedicada a la difusión de las culturas hispánicas y a la promoción universal de la enseñanza, el estudio y el uso del español. Por su parte, esta legislatura 66ª de la Cámara de Diputados se ha propuesto ser un punto de encuentro para los creadores y talentos nacionales e internacionales, confirmándose como un espacio donde la cultura se vive, se fomenta, se siente y se comparte. Que este convenio sea el inicio de una serie de proyectos que podamos impulsar de manera conjunta para que nuestras convergencias culturales sigan siendo el puente que nos une y nos proyecte hacia un mejor porvenir. Gracias en verdad a todas y a todos por su presencia y por hacer posible la firma de este acuerdo. Sean ustedes bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, secretario general. Queremos agradecer la presencia en este acto de la maestra Cintia Murrieta, quien es directora general de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente. Muchas gracias, maestra Murrieta. Escucharemos a continuación el mensaje del doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Por favor, doctor. Muchas gracias, señor Mauricio Faraz, autoridades, amigos, amigas. Es un momento muy importante para el Instituto Cervantes y para mí. El señor de Guasamcinco, Tecayo Aguacín, en un momento de peleas donde los poetas estaban discutiendo entre sí, hizo una convocatoria para que los poetas se reunieran y llegasen a un encuentro común. Y uno de ellos, a Yocuán, según quedó testimonio en un manuscrito estudiado por Miguel León Portilla, pues afirmó que la amistad es una lluvia de flores preciosas y el canto un modo de recibir la aurora. Para el Instituto Cervantes, esta lógica estudiada por León Portilla en la cultura prehispánica de la flor y el canto es la mejor invitación a la amistad. Y la amistad con la Cámara de Diputados de México y con el Espacio Cultural San Lázaro es decisiva, porque el Instituto Cervantes, que se dedica a la divulgación y a la enseñanza del español en el mundo, tiene a México como el primer lugar de referencia por sus 127 millones de hablantes, pero también por su importancia cultural en la conformación de nuestra cultura. El español es el cuarto país, el cuarto idioma del mundo en su utilización, pero es el segundo en hablantes nativos después del chino mandarín. Y esto me parece muy importante a la hora de pensar en la colaboración, porque como idioma mayoritario nos interesa colaborar mucho con las personas que comprenden la importancia de tener un idioma que nos une a tantos millones de hablantes, pero la importancia que significa también que los idiomas mayoritarios respeten y defiendan a los idiomas minoritarios. Y ese tipo de colaboración que respeta la diversidad es lo que nosotros buscamos desde el espíritu del Instituto Cervantes. Y en la Feria del Libro de Guadalajara, por ejemplo, hemos podido presentar El grito hacia Roma, el gran poema contra los autoritarismos y las extremas derechas que escribió Federico García Lorca en 1929, en medio de la crisis de Wall Street en Nueva York, traducido a 27 lenguas indígenas, 12 de ellas mexicanas. Y para nosotros en ese sentido es fundamental
poder colaborar con espacios culturales que comprenden la riqueza de nuestro idioma, pero que respetan la diversidad como una riqueza democrática en el mundo. Y en este sentido, yo me voy a atrever a leer un poema. Me siento heredero soy poeta. He tenido el honor de que este año se me conceda el premio Carlos Fuentes, que me enorgullece. Bueno, gracias. Me siento heredero de Jaime Sabines, de Carlos Pellicer y de José Emilio Pacheco, y en ese sentido pues se me ha ocurrido leer un poema que yo le he oído leer muchas veces a José Emilio Pacheco, que es un monólogo interior de un fraile español, Fray Antonio de Guevara, un monólogo exterior mientras esperaba a Carlos V. Fray Antonio de Guevara es autor de un libro, Reloj de Príncipes, donde mostró su crítica y su distancia a muchas de las políticas de Carlos V, un señor nacido en Gantes, que fue conde duque de Luxemburgo y que quizá tenía más ideas propias de Alemania, de Centroamérica, de los Países Bajos, que de la hispanidad que representaba Fray Antonio de Guevara. Y me he acordado de las palabras de José Emilio Pacheco, y para rendir tributo a todo lo que yo he aprendido de la poesía mexicana, de Hermandad con México, pues quiero compartir con ustedes estos versos que creo que resumen el espíritu posible de un acuerdo como este. Y desde luego reafirmar la voluntad de colaboración desde nuestra área de cultura. Está aquí la directora de Cultura, para hacer que este acuerdo no solo sea un símbolo de amistad, sino también un elemento eficaz para poner al servicio de México los 101 centros del Instituto Cervantes en la red internacional. Decía Fray Antonio de Guevara, según José Emilio Pacheco: para quien busca la serenidad y ve a todos los hombres como iguales, malos tiempos son estos, mal lugar es la corte. Vamos de guerra en guerra, todo el oro de India se consume en hacer daño, la espada incendia el nuevo mundo, la cruz solo es pretexto para la codicia, la fe un torpe ardid para sembrar la infamia. Europa entera tiembla ante nuestro rey, yo mismo tiemblo aunque sé que es tan solo un hombre más, pero ha nacido en un palacio real, como pudo nacer en una choza de Temistitán, ciudad arrasada, para que sobre sus ruinas brille el sol de Hamburgo insaciable. En su embriaguez de adulación no piensa que su triunfo derrota a los imperios y ningún reino alcanzará la dicha con base en la miseria de otros pueblos. Tras esta gloria bullen los gusanos, todo es lucro y maldad, pero no tengo fuerza o poder para cambiar el mundo. Escribo alegorías engañosas contra la cruel conquista, muerdo ingrato la mano poderosa que me alimenta, tiemblo a veces de pensar en el potro y en la hoguera. No nací con vocación de héroe, no ambiciono sino la paz de todos, que es la mía, sino la libertad que me haga libre cuando no quede un solo esclavo. No es esta corte, no es este imperio de sangre y fuego, no es este rumor de usura y soldadesca. Para mí, la amistad es la unión de la rosa y el canto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis García Montero, por su mensaje. Pasaremos a continuación a la firma del convenio de colaboración con el Instituto Cervantes. Por parte de la Cámara de Diputados signa este documento el secretario general y por el Instituto Cervantes su director. Si son tan amables, por favor.
A los integrantes del Presidium les pedimos muy atentamente ponerse de pie, por favor, para la toma de la fotografía de esta firma del convenio de colaboración, si son tan amables. Muchas gracias. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Para dirigir un mensaje, dejamos en el uso de la palabra a la diputada vicepresidenta Kenia López Rabada. Por favor, diputada, si es tan amable. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Buenas tardes ya. Bienvenidas, bienvenidos. Quiero empezar por agradecer la presencia del doctor Luis García Montero y por sus palabras y por su poesía. Muchas gracias al consejero Rodrigo Reyero por estar aquí esta tarde en este espacio plural y legislativo representando a la embajada. Muchas gracias por estar aquí. Y agradecer, por supuesto, porque además se agradece el equilibrio de género, a la licenciada Raquel Calella, que es directora de Cultura del Instituto Cervantes. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Es un honor para mis compañeros y amigos de distintos grupos parlamentarios recibirles y firmar este convenio. Sin duda, la firma de este espacio de colaboración con el Instituto Cervantes refrenda el compromiso de este Poder Legislativo con la difusión de la lengua española en el mundo y confirma la vocación del Instituto con la enseñanza y el estudio de las culturas hispánicas. En México y España compartimos una misma raíz cultural. Como lo dice Borja Semper, abro comillas, hay cientos de elementos que nos unen. Somos como una familia y como familia que somos, es nuestro deber cuidarnos y procurarnos unos a otros. Cierro comillas. Nos une la cultura y también las costumbres, el idioma y los lazos económicos y políticos. La lengua es una construcción social en evolución que nos define como cultura y como región. Por ello, la firma de este convenio fomenta la interacción y la comunicación entre nuestras naciones. Somos en el planeta más de 600 millones de personas las que hablamos español. Representamos un porcentaje muy alto de la población y tenemos presencia en los 5 continentes. Somos, como bien lo ha dicho el director, la segunda lengua materna más poderosa en el planeta. México es el país donde existen más hispanohablantes. Somos el futuro del español. Por ello, celebro que el espacio cultural San Lázaro difunda las actividades filosóficas, históricas, literarias y artísticas que tiene el Instituto Cervantes. Es nuestro compromiso desde el servicio público fortalecer nuestra lengua. Por ello, y ya lo ha comentado aquí el director, aplaudo que en la FIL de Guadalajara en estos días pasados también hayan firmado un convenio con la UNAM, mi alma mater, para convertir al español en una lengua de ciencias y hacerlo el protagonista de la investigación científica. Enhorabuena por este convenio y quiero felicitar públicamente a mi querido Mauricio Fara. Es, sin lugar a dudas, Mauricio, este tipo de convenios lo que permitirán que un cuerpo colegiado como el nuestro pueda generar coincidencias. Aquí, donde sobran las disidencias, se necesitan coincidencias. Así es que felicidades a ti, felicidades a tu equipo, felicidades a Lisa y a todos quienes formaron parte de este proceso, porque sin lugar a dudas, hoy más que nunca necesitamos fortalecer
nuestras relaciones culturales. Muchísimas gracias y, por supuesto, decirle a mis compañeros de los distintos grupos parlamentarios, hoy es un buen día para esta Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Kenia López Rabadán. Le pedimos atentamente al diputado Raúl Bolaños Cachuecue nos dirija su mensaje. Por favor, diputado. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho respeto y le doy la bienvenida a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, apreciado consejero de la Embajada Rodrigo Reyero, bienvenido a esta Cámara de Diputados, bienvenidos a todas y a todos a esta la Casa del Pueblo. Saludo a mis compañeras, compañeros legisladores, por supuesto a Lisa y al secretario general de la Cámara de Diputados, al maestro Mauricio Fara Guevara, que una vez más da muestra de sus finos oficios para hacer este tipo de eventos, los que realcen el trabajo de las y los legisladores. Hablar de España y de México implica hacer una reflexión más allá de las tensiones que pueda haber. A nuestras naciones hermanas nos unen lazos indisolubles que no podríamos negar durante el paso de la historia. Proveniendo de un estado como Oaxaca, donde fue nombrado el marquesado de Antequera, cuando recién Hernán Cortés conquistó México, no podría negar la influencia tanto histórica y cultural que mi estado tiene hoy en su identidad, gracias a esos lazos que nos unen a nuestras naciones. Hablar de España y México implica también reflexionar sobre el paso del ingeniero Lázaro Cárdenas cuando le tendió la mano a miles y miles de españoles para que encontraran en México un refugio, símbolo una vez más de la unidad que nos une como naciones hermanas. Pero más allá de todos esos lazos, el más importante es la lengua. Esa lengua, el español, que le dio a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, a Andrés Enestrosa la versatilidad para escribir en sus poemas, en sus frases, tantas reflexiones que nos hacen pensar en el día a día. Esa lengua que incluso le dio a Agustín Lara el poder escribir varias canciones que demuestran la identidad, solidaridad que hay entre España y en México. Y hoy quisiera yo celebrar la firma de este convenio porque traigo a la mesa una frase de Andrés Enestrosa que siempre hablaba mucho de España y de México, que decía: el idioma no es solamente el conjunto de palabras, sino el genio con el que se habla. Y la firma de este convenio viene a hacer que coexista el genio con el que podemos hablar legisladoras y legisladores en debates tan intensos, presumiendo cada día más el nivel de una lengua romance que para mí es la más hermosa de todo el mundo, el español. Bienvenidas todas y todos, y que sea por el bien de la Cámara y por el bien de México. Muchas gracias, diputado Raúl Bolaños. Escucharemos ahora la intervención del diputado Víctor Samuel Palma César. Por favor, diputado. Muchas gracias. Diputada Kenia López Rabadán, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Doctor Luis Manuel García Montero, director del Instituto Cervantes. Señoras y señores diputados, maestro Mauricio Fara Guevara, secretario general de la Cámara de Diputados. Señoras y señores, el convenio que hoy celebramos con el prestigiado Instituto Cervantes es singularmente valioso y significativo para la tarea que tiene lugar en este recinto. Aquí se hospedan los nombres de quienes formaron con su ejemplo a nuestra patria para que su legado nos inspire y acompañe de forma perenne. Estamos obligados a proyectar aquí lo mejor de México, a través de este instrumento de colaboración para fortalecer la proyección internacional de nuestra cultura hispana. Se presenta la valiosa oportunidad de enriquecer la tarea parlamentaria, la cual se significa y expresa en el diálogo, en el debate, la contrastación de ideas como método para construir consensos, así como para dar valor a los disensos. Podemos decir que aquí nos abraza y también enlaza la expresión oral y escrita de la lengua que compartimos, por lo que aliarnos con el Instituto, que tiene entre sus propósitos promover el uso de la lengua española, es vivificante. Decía la célebre escritora y filósofa Hannah Arendt que entre muchas de sus reflexiones nos enseñó a desnudar el totalitarismo, que el mundo es comprensible en la medida
que muchos, hablando entre sí sobre él, intercambian sus perspectivas. Sentenciaba, y abro comillas, ahora bien, esta libertad de movimiento sea la de ejercer la libertad y comenzar algo nuevo e inaudito, sea la libertad de hablar con muchos y así darse cuenta que el mundo es la totalidad de esos muchos. No era ni es de ninguna manera el fin de la política, aquello que podría conseguirse por medios políticos. Así darse cuenta es más que el contenido auténtico y el sentido de lo político mismo. En este sentido, política y libertad son idénticas y donde no hay esta última, tampoco hay espacio propiamente político. Por tanto, si hemos de tomar la política como la libertad de hablar y lo hacemos en un recinto de carácter parlamentario que por definición se ocupa y hace vocación del uso de la palabra, hemos de concluir en la trascendencia de enlazarnos con quien desde el espacio de la cultura vive para la enseñanza y estudio de la lengua española en el mundo. La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados es todavía bisoña. Apenas está por culminar su primer periodo ordinario de sesiones, pero ya ha sido referido en diversas ocasiones la necesidad de elevar la calidad del debate que se protagoniza. Ello supone orientar un uso del lenguaje donde la expresión de argumentos y el empleo de conceptos encamine discusiones, definiciones y conclusiones que den lugar a los acuerdos, decretos y leyes que propicien el desarrollo de la nación. Cierto, nuestra materia prima es el lenguaje. A través de él pretendemos una vida pública que honre las libertades, ordene nuestra convivencia y edifique una vida pública que sepa nutrirse del esfuerzo y contribución de cada cual en un marco de respeto, en el Estado de Derecho y en la justicia social. Lograr que sea así representa una gran responsabilidad. En principio implica evitar que suceda lo opuesto a partir de la degradación del lenguaje, de permitir que la descalificación sustituya a los argumentos, que la adjetivación se imponga sobre los conceptos y que la consigna triunfe sobre la deliberación razonada. El camino que conduce a la elevación de la calidad del debate conduce también a que la política sea el gran espacio de conciliación, acuerdo y valoración de los desacuerdos en el marco de la pluralidad política y en el régimen democrático. La política como totalidad de los muchos que somos, como lo decía Hannah Arendt, es decir, en la expresión de la diversidad que somos, en la conformación de un pueblo que establece su dominio sobre la complejidad que lo conforma y que por eso se resiste y opone a intérpretes y representaciones únicas. Así que debemos celebrar la suscripción del convenio entre la 66ª legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y el Instituto Cervantes. Encomiar este mecanismo de colaboración nos obliga a trabajar para cumplir sus nobles fines. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Víctor Samuel Palma César. Muchas gracias. Para dirigir un mensaje tiene el uso de la palabra Alisa Klip-Moshinsky, secretaria de Servicios Administrativos y Financieros. Por favor, secretaria. Don Luis García Montero, amigas y amigos todos. En ocasión de esta firma no quiero pasar por alto un hecho extraordinario. Luis García Montero, además de director del Instituto Cervantes, es una figura de estatura mundial en las letras de nuestro idioma y por cuya obra literaria ha recibido numerosos premios en varios continentes. En mayo pasado, el Espacio Cultural San Lázaro de esta Cámara de Diputados le otorgó el reconocimiento a la excelencia en letras de humanidad por su excepcional trabajo poético literario. Sus poemas nos han conmovido hondamente, especialmente aquellos que escribió dedicados a su esposa, la siempre recordada y admirada Almudena Grandes, cuya memoria sigue viva y que algunos de nosotros hemos tratado de encontrar en recorridos por Malasaña. Sabemos que su compromiso con la cultura es profundo y que su trabajo ha trascendido fronteras, contribuyendo a fortalecer los vínculos entre los pueblos a través de la palabra y la poesía. Es por todo esto que no tengo duda
que la colaboración que hoy iniciamos será auspiciada por el recto pensar de funcionarios de un lado y otro comprometidos con la cultura. Extiendo nuestra más profunda gratitud a usted, Luis García, y estoy convencida de que juntos construiremos memorables proyectos. Reitero mi disposición para seguir colaborando en esta noble tarea, con la convicción de que la pluralidad y la diversidad y el diálogo florecerán en el jardín de la cultura y arte que estamos cultivando. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Escucharemos a continuación el mensaje del diputado Arturo Ávila Anaya en representación del diputado Ricardo Monreal. Si es tan amable, diputado. Muchas gracias. Diputada Kenia López Rabadán, vicepresidenta de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados. Doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, bienvenido a esta, la Casa del Pueblo. Querido maestro Mauricio Fara, gracias por este encuentro. Amigo Raúl Bolaños Cacho Cue, vicecoordinador del grupo parlamentario del Verde Ecologista, y por supuesto compañero Víctor Samuel Palma, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. No omito mencionar, por supuesto, el enorme esfuerzo que la compañera Alisa Klip-Muchinsky ha hecho para la firma de este convenio de colaboración y la atención que puso, por supuesto, para que esto sucediera. Saludo también con mucho aprecio al consejero de la Embajada del Reino de España, el señor Rodrigo Reyero, y con mucho aprecio también a Raquel Calella, directora de Cultura del Instituto Cervantes. También al maestro Elías Robles Andrade, director del Espacio Cultural de San Lázaro, y por supuesto a Adolfo Román, director general de Asuntos Jurídicos, que el día de hoy nos acompañan en este importante encuentro. Es un honor estar aquí el día de hoy para celebrar este convenio de colaboración cultural. El hecho de estar celebrando este tipo de convenios entre la Cámara de Diputados y el Instituto Cervantes, que es, y hay que decirlo, una organización cuya misión de promover y enseñar la lengua española, así como de difundir la cultura y la riqueza cultural de España y de Latinoamérica, es de vital importancia para los hablantes de esta hermosísima lengua a nivel mundial. Con más de 127 millones de personas en su territorio, México no solo es el país con mayor número de personas que hablan español como lengua materna, sino que también es el pilar fundamental de nuestra identidad lingüística y cultural compartida. Este convenio, por supuesto, reafirma el compromiso de dos instituciones con la preservación y expansión de este patrimonio que nos une y nos enriquece. La relación cultural entre México y España es profunda, es compleja, construida a lo largo de siglos, por supuesto de una historia que está compartida. Es una relación que ha venido evolucionando y que está basada en colaboración y que se ha convertido en un puente importante para impulsar proyectos en los ámbitos del comercio, de la ciencia y por supuesto de la cultura. Un ejemplo emblemático de este vínculo es el episodio del exilio español a México, que ocurrió hace 85 años, el 13 de junio de 1939. Con la llegada del buque Sinaía y de aproximadamente 1.600 refugiados, ese momento histórico marcó el inicio de un intercambio cultural profundo, de un intercambio cultural que dejó una huella profunda en la sociedad mexicana. México no solo ofreció refugio, sino también una oportunidad para que estos exiliados enriquecieran la vida cultural, académica y por supuesto artística de este país. La firma de este convenio no solamente es el reconocimiento a esta historia compartida, sino que también es un compromiso hacia el futuro. Es la oportunidad para ampliar los horizontes de cooperación cultural y para que las generaciones actuales y futuras puedan descubrir, preservar y celebrar las múltiples facetas de nuestro idioma y de nuestra herencia común. A través de este esfuerzo conjunto con el Instituto Cervantes, reafirmamos nuestra convicción de que el español no solo es un idioma, es un espacio de diálogo, es un espacio de creación. Este convenio sin duda fortalece los lazos
entre México y España y, por supuesto, entre la comunidad hablante de español. Yo finalizo diciendo que las coincidencias en estos momentos son importantes, y si en algo coincidimos, por supuesto, es en la firma de este convenio de colaboración, y mi agradecimiento y mi felicitación a nuestro amigo Mauricio, ¿no?, que hace que a través de este tipo de convenios de colaboración los grupos parlamentarios encontremos esta unidad. Gracias, querido Mauricio. Ya no solamente tenemos en común la designación tuya como secretario general, sino que también la firma de este convenio de colaboración. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, diputado. Les pedimos finalmente a las personalidades que nos han acompañado en la mesa de trabajo, por favor, nos acompañen al frente, al presidium, para llevar a cabo una toma de fotografía final por este importante acto. Si son tan amables de acompañarnos todos al frente, por favor. La Cámara de Diputados les agradece su participación en este acto. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes.